Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del tercer trimestre de este año. El título de la lección es La oración, el corazón del reavivamiento. Ciertamente, sin corazón nadie puede vivir. Solamente los vegetales son los que aparentemente no tienen corazón. Así es que, recuerden, sin corazón nadie puede vivir. Por eso, la lección de esta semana nos invita a reconocer que la oración es el corazón del reavivamiento. Y vamos a tener temas muy interesantes que vamos a estudiar. Por ejemplo, ¿cuál es el secreto para el reavivamiento? Técnicamente ya lo dijimos. Así como sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, sin oración nadie puede sostenerse en pie, manteniendo la fe que profesamos creer. Seguidamente vamos a descubrir por qué Jesucristo fue victorioso. ¿Cuál fue el secreto que Jesús usó para tener victoria tras victoria y alcanzar la victoria sobre el mismo pecado? Eso vamos a estar estudiando esta semana. También vamos a aprender cómo hacer para tener más poder en nuestra fe. Esta semana es una semana crucial, porque aprendiendo a tener más poder, obviamente vamos a tener más victorias. Y así vamos a comprender qué hacer para romper las cadenas y lograr la victoria sobre todo pecado, sobre toda tentación y aún sobre las huestes del mal. Así es que vamos a disfrutar, para terminar en esta semana, la fórmula para hacer oraciones de fe, poder y sobre todo oraciones efectivas. Estudiemos la lección de esta semana, aprendamos lo que nos envía como lección nuestro Padre Celestial y recibamos esta bendición. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, el versículo número 11. La Biblia dice así: Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Este versículo está diciendo que Dios está dispuesto a darnos cosas buenas, tan buenas que son mucho mejores que las que nosotros como padres podemos dar a nuestros hijos. Es más, dice que nuestro Padre está dispuesto a dar estas grandes cosas. Pero aquí está hablando básicamente de manera directa del Espíritu. Así es que Dios está dispuesto a darnos de su Espíritu, el Espíritu de oración, del cual esta lección estará hablando. El tema es la oración y el corazón del reavivamiento. Dios se mueve con poder cuando su pueblo ora. Efectivamente, Alfred Lord Tennyson estaba en lo cierto cuando él dijo que más cosas se realizan con la oración de lo que este mundo sueña. O sea, aunque mucha gente no se da cuenta, Dios está operando porque alguien está orando de manera muy ferviente. Más cosas se realizan con la oración que lo que este mundo puede suponerse. Realmente, los patriarcas, los profetas, fueron hombres de oración. Incluso en alguna de estas, podemos decir, escenas de la vida de los patriarcas y profetas, podemos ver que los grandes reavivamientos se realizaron por medio de la oración. Leo literalmente: David, Moisés, Daniel suplicaron poder del Todopoderoso. El libro de los Hechos revela que los creyentes del Nuevo Testamento imploraron sobre sus rodillas el derramamiento del Espíritu Santo. Así es que la vida de oración de Jesús era una dependencia constante de su Padre. De hecho, sobre sus rodillas, solo con el Padre el Salvador recibió su mayor fortaleza. Solo en respuesta a la oración debe de esperarse un reavivamiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que solo como respuesta a la oración se debe de esperar un reavivamiento. En otras palabras, si no hay reavivamiento es porque no hay oración. Y si no hay oración,
consecuentemente no hay reavivamiento. Así que si alguien está tratando de hacer reformas, recuerde que el primer paso es la oración. ¿Para qué? Para que haya reavivamiento y consecuentemente habrá lo que nosotros deseamos, que es reformar nuestras vidas para agradar a nuestro Señor. Estudiemos la lección de esta semana y aprendamos de lo que nos enseña la lección del día domingo con el tema que es la oración y el reavivamiento en Hechos. Veamos cuál es el secreto de la victoria de la iglesia primitiva. Muy bien, en este día es un día muy especial porque Él nos enseña el secreto del reavivamiento en el libro de los Hechos. De hecho, la oración es lo que mueve todo. Podemos darnos cuenta que los creyentes mencionados en el libro de los Hechos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y en determinado momento el Evangelio penetró e invadió lugares que algunas veces nunca se pensó que iba a llegar. De hecho, hubieron conversiones desde 3.000 y 5.000 personas en un solo sermón. Estas personas que algunas veces fueron dirigentes religiosos que rechazaban a Jesucristo, llegaron en un momento de su vida a obedecer al mismo Evangelio que ellos estaban rechazando. Todo por medio de la oración. La historia de este crecimiento fenomenal fue producto específicamente y de manera muy particular por el efecto de la oración de la iglesia primitiva. Realmente no tuvo límites el Evangelio, penetró en lugares donde nunca se imaginó que llegaría. Se estima que para el fin del siglo I había por lo menos 1 millón de cristianos en el Imperio Romano. Oiga bien, esto es un crecimiento notable según cualquier norma. ¿Cuál fue el secreto? Bueno, la lección de este día nos manda a revisar cuál fue la razón de este crecimiento explosivo. Realmente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, encontramos en el verso número 4, nos dimos cuenta de que en algún momento Jesucristo les dijo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Judea, en Samaria y después en todos los confines de la tierra. ¿Por qué hoy no crece tanto el Evangelio? Bueno, porque falta poder. ¿Y por qué no hay poder? Porque no hay oración o hay poca oración. O las oraciones son muy débiles, no tienen fuerza, no tienen poder. Hacen falta la unción, la fe, para tener ese poder. Dice que estando juntos, Jesucristo les mandó que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí. Y dice, espérense hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Esto fue en lo que llamamos el Pentecostés. Entonces, dice que todos perseveraban, estaban unánimes en oración y en ruego. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva, estaba en oración, en ruego, estaban juntos, dice el libro de los Hechos, estaban juntos y estaban unánimes, estaban en un mismo sentir. Sigue diciendo más adelante que perseveraban en la doctrina y en la comunión del pan, pero sigue diciendo que perseveraban. Esta es la palabra que se repite y se repite. Dice, y cuando hubieron orado, estando hablando del libro de los Hechos, más adelante, dice que el lugar tembló, dice, y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Alguna vez leí la experiencia de la iglesia primitiva, cuando el Pentecostés, dice que estaban todos allí unánimes, oraban, y algunos pensaban, estamos esperando la ayuda del Pentecostés, pero ¿qué pasará si mi hermano tiene pecados? ¿Qué pasará si mi otro hermano anda mal? Entonces ellos empezaron a sospechar los unos de los otros, y hasta que empezaron a vaciarse, estuvieron listos para ser llenos. Y cuando dijeron ellos, no Señor, no es mi hermano, soy yo el que necesito orar, no es aquel que necesita revivar su fe, soy yo, Señor, el que necesito revivar mi fe. Entonces el Señor creó y vio las condiciones adecuadas para mandar el poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el secreto? La comunión con Dios. El pastor R.A. Torrey dice que fue un predicador que vivió allá por los siglos XIX y XX y que predicó, dice, en Gran Bretaña y en muchos otros lugares también en Norteamérica, entre el año 1906 y 1907. Él lamentaba que los cristianos estuvieran muy ocupados en otros asuntos. ¿Cómo así? Los cristianos estaban ocupados
en otros asuntos. Pero me llama la atención la declaración de él. Y está una cita literalmente que de él dice aquí: estamos demasiado ocupados para orar. Y estamos demasiado ocupados para tener poder. Tenemos mucha actividad, pero logramos poco. Muchos cultos y muchas conversiones, mucha máquina y pocos resultados. Yo no sé si usted ha estado alguna vez preocupado por la iglesia. ¿Sabe qué? Estar preocupado es estar preocupado. Estar ocupado de antes de ocuparse. Estar preocupado. Ocúpese en la oración. Si es posible que tal vez no tiene tiempo para orar, desocúpese de lo que está haciendo y tome tiempo para orar. Dedique tiempo a orar, para hablar con Dios. Ocúpese en la oración. Allí está el secreto de la bendición y del poder. Déjeme decirle que esta semana tuve una experiencia muy especial. Entre la madrugada, entre la noche, no sé qué hora era. Yo sentí que Dios me despertó. Yo oro en la mañana, a comer, al salir, al entrar. Oro en todo tiempo, en muchas ocasiones. Pero esa noche, la madrugada, yo sentí que algo me despertó. Me levanté y me arrodillé en mi cama y allí en lo secreto, donde nadie me miraba, donde nadie me escuchaba, tuve una conversación con mi Padre Celestial. Fue una experiencia especial, las he tenido muchas veces, pero esta fue una de esas especiales. Necesitamos tomar tiempo para orar. Este es el secreto del reavivamiento. Allí está el poder para vencer. La lección del día lunes es una lección que es un gran ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque Jesús fue victorioso. Y Él fue victorioso porque la vida de oración de Jesús fue una vida de oración continua. Esto es lo que presenta la lección del lunes. Dice que Jesús se levantaba muy temprano de mañana y se apartaba a un lugar oscuro para orar. Tanto así que fue a un lugar desierto, dice la Biblia, y que allí, en ese lugar desierto, donde no había nada ni nadie que lo perturbara, allí Él oraba. Dice que Él se apartaba a lugares desiertos y aconteció que en alguna ocasión, mientras Jesús oraba, estaba en la parte, la gente que le acompañaba, en este caso los discípulos, le preguntaron algo y Jesús les preguntó a ellos: ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y empezó a conversar de tal manera que Jesús se presenta vez tras vez orando. Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre para poder comunicárnoslo a nosotros. En otras palabras, lo que Jesús habló, lo escribieron los discípulos y eso es lo que hoy leemos. Sigo leyendo. Jesús oía al Padre y hablaba al Padre. Esta es una comunicación de dos vías. Él hablaba y recibía palabra del Padre. De la hora que pasaba con Dios salía mañana tras mañana para llevar la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las tempranas horas del nuevo día el Señor lo despertaba de su somnolencia y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para impartirla a los demás. En otras palabras, Él oía la palabra del Padre y esa es la palabra que Él comunicaba. Al examinar algunos pasajes nos damos cuenta que Jesús tuvo algunos tipos de oraciones, las cuales fueron muy notorias. Por ejemplo, en San Juan capítulo 17 del 20 al 24, hablando de los versículos, Jesús oró así: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino a aquellos por los que han de creer por la palabra de ellos. Jesús estaba orando por ti y por mí, porque éramos los que habríamos de creer por la palabra de los discípulos. También Jesús oró por Simón Pedro y le dijo: mira, Simón Pedro, Satanás nos ha pedido para zarandearlos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto tú, confirma a tus hermanos. Jesús también orando en el Getsemaní, orando, sus discípulos estaban con ellos, 3 de ellos, los mejores hombres. Él los llamó para estar con Él en el momento más difícil en el Getsemaní, y mientras Él oraba, sudaba como gotas de sangre. Pero ¿saben qué? El relato bíblico no dice que los discípulos que le acompañaron en la oración.
Ellos le acompañaron físicamente, pero estaban dormidos. Jesús regresó de ellos y les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo? Velad, la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Pues entonces Jesucristo recibía valor y fuerza en la oración. Él recibía una frescura y un poder de lo alto. De esta manera, Él tenía más poder en la oración. Nadie ha tenido más poder que Jesús, porque nadie ha orado tanto como Jesús oró. El Salvador renovaba su relación con su Padre mediante la oración. Su vida de oración le daba valor y fortaleza para afrontar las tentaciones del enemigo. Ellas le provían la frescura y el poder espirituales en una de las ocasiones en que Jesús oró. Lucas, el famoso doctor Lucas, como le dice, dijo, entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Lucas dijo, se transfiguró de una manera que yo no la pude describir, sino que lo describí como que estaba tan blanco que era resplandeciente. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con su Padre. La vida de oración de Jesús nos muestra por qué él fue siempre victorioso. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es orando juntos. ¿Cómo hacer para tener más poder? Muy bien. En este día es una lección poderosa porque nos enseña cómo hacer para tener más poder como cristianos y como hijos de Dios. Realmente podemos ver que Jesús estuvo orando vez tras vez, se apartaba en un lugar solitario, desierto, donde nadie le interrumpiera, para orar él solo. Pero también hubo ocasiones en las cuales él invitó a sus discípulos a orar con él. Fueron muchas las ocasiones, una de las más conocidas es cuando él oró en el Getsemaní. Jesús animó a sus discípulos más cercanos a orar con él. Hay un poder poco común al estar unidos en oración. Orar solo está bien. No hay nada de malo en orar solo. Usted tiene oraciones por las cuales usted tiene que realizarlas por usted mismo y también oraciones intercesoras como la que hizo Jesús por el apóstol Pedro o Simón. Pero ¿saben qué? La Biblia dice, otra vez os digo, estas son palabras de Jesús, otra vez os digo que si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que se pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oiga bien, que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa y lo piden, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es esta. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. En otras palabras, hay poder en la oración personal, hay poder en la oración cuando dos se ponen de acuerdo. Oiga bien, dos que estén de acuerdo. Solamente dos que estén de acuerdo, pedidlo y os será hecho. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. El poder dado será proporcional a la unidad de los miembros y de su amor a Dios. En otras palabras, entre más unánimes, entre más juntos, más poder. Si uno tiene poder, dos tienen más poder. Si dos tienen poder, tres tienen más poder. Y si tres o cuatro orando en el nombre de Jesús, va a suceder lo que nos enseña la lección en este día. Dice que en alguna ocasión el apóstol Pedro estaba preso. Dice que Herodes mató a Jacobo a espada, ¿viste? El hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, entonces hizo más problemas. Comenzó la persecución. Pedro estaba preso. Estando preso, Pedro se durmió. Y mientras estaba dormido, se presentó el ángel del Señor y lo despertó. Las cadenas que lo tenían prisionero se cayeron. Oiga, qué interesante. Dice que Pedro creía que estaba soñando o tiene una visión. Se levantó y vio que el ángel lo llevó hacia la puerta de la salida, a la primera guardia. Y allí la puerta se abrió y salió Pedro. Pasó la segunda guardia, o la segunda, podemos decir, la segunda prisión, y salió Pedro de allí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice que mientras que Pedro estaba custodiado en la cárcel, versículo 5 de Hechos capítulo 12, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía
sin cesar oración por él. Él estaba prisionero, la iglesia estaba orando, el ángel del Señor se acercó a él, lo liberó de las cadenas, lo sacó de la prisión, abrió la puerta de la ciudad. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Ya estando en la calle, dijo, oh, el ángel del Señor estuvo conmigo, me ha liberado. Y llegó a la iglesia, que era una casa donde estaban orando. Y empezó a tocar la puerta, ¿y qué creen? Salió una muchacha a abrirle la puerta, y al abrir la puerta, oyó que era Pedro. Se fue uno de los hermanos que estaban orando, Pedro, ha salido de la cárcel. Y le dijeron a la chamaca, le dijeron a la niña, tú estás loca, muchacha, Pedro está preso. Oye, están orando para que el Señor lo libere, y no le creen a la niña. Esto es interesante. Así es que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia oraba y hacía oración sin cesar. Pedro salió de la cárcel, el ángel del Señor lo liberó. Hermanos, si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, pedidlo y os será hecho. Ese es el poder de dos. Dos corazones orando con el mismo propósito. Toda la iglesia orando. ¿Y sabe qué va a pasar? Las huestes del mal. ¿Y qué persecución? ¿Y qué persecución? Hay poder cuando tú y yo oramos por el alma que está prisionera. Démosle gloria a Dios porque Él nos ofrece libertad. Estudiemos y aprendamos de la lección del día miércoles para conocer qué hacer para romper las cadenas. Su título es Nuestra Libertad. Muy bien, en este día podemos darnos cuenta cuál es nuestra prestación real ante Dios y nuestra condición en este mundo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es tan vital la oración? Es más, ¿por qué tenemos que pedir a Dios el Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que pedir el Espíritu de Dios? ¿No está Él dispuesto a darnos su Espíritu ya listo? ¿Cuál es la razón que tenemos que orar? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que Él nos creó con la capacidad de hacer elecciones. Él nos dio libertad para conducirnos moral o amoralmente. Dios está dispuesto incluso antes de que oremos, pero Él está limitado por nuestra elección. Si tú no lo invitas a Él a intervenir en tu vida, Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él te ha dado a ti la libertad de escoger. Si yo no reconozco que en Él está todo el poder, entonces yo no puedo tener el poder para pelear esta batalla. Yo tengo que reconocer que tengo una dependencia total de Él. ¿Por qué? Porque yo le he entregado a Él mi vida y mi vida ya no es mía. Puedo reconocer que existe una suficiencia suficiente para que Él actúe en mí. En la oración reconocemos nuestra dependencia total de Dios y le damos la libertad de intervenir en nuestra vida. Cuanto más oramos, más reconocemos su suficiencia total. El Espíritu Santo prepara nuestros corazones para recibirlo, entonces ahora Él actúa en nosotros. La oración le permite a Dios actuar con más poder en nuestras vidas. En este día la lección nos refiere a 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, donde se hace la pregunta si nuestras milicias son carnales o no. Nuestras milicias, si fueran carnales, pelearíamos como carnales, pero realmente nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar todo argumento, para romper toda, podemos decir, fortaleza, derribando todo argumento que se opone a la verdad de Dios. Así es que nosotros como adventistas entendemos la realidad de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Hay una guerra cósmica entre los poderes del bien y del mal. Quieras tú o no quieras, tú y yo estamos envueltos en esta guerra. Y el único capaz para vencer al enemigo mentiroso, ladrón, condenado, se llama Jesucristo. Él fue el que lo venció en la cruz. Él está condenado. El fuego eterno es para Él y para sus ángeles, porque Él es padre de mentira. Así es que debemos dedicar tiempo a orar para entregarle nuestra vida al Señor. Debemos de meditar y buscar refrigerio
fuerza y fortaleza en los brazos del Señor. Existe una cruda realidad. Estamos en una guerra. Y esta guerra es entre Cristo y Satanás. Nosotros somos militantes, somos milicias, somos un ejército, que nuestras milicias no son carnales. Por lo tanto, el poder de cristiano está en acercarse a Dios, entregarse a Él en oración, resistir al enemigo y estar firmes, firmes en la verdad de Dios. Nuestra libertad, Dios nos la ha dado para elegir sabiamente. Y yo elijo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que rompe toda cadena de opresión del maligno y da libertad a los cautivos. Continuemos con la lección de esta semana. Aprendamos qué nos dice la lección del día jueves y disfrutemos del tema que es la oración efectiva. La lección del día jueves se puede considerar que es la fórmula para tener una oración efectiva. Y aunque hay muchas maneras de orar, algunos aseguran que se debe de orar solo de rodillas. Pero yo quiero recordarles que Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, orando, ¿por qué me has desamparado? Igual manera, al que nosotros llamamos el buen ladrón, también estaba crucificado con Jesús, estaba allí colgando de la cruz y no se arrodillaron. Algunos tienen prejuicios por la oración del publicano y del fariseo, y yo entiendo esa parte, pero no hay una fórmula para orar de rodillas, de pie, acostado, sentado. De cualquier manera usted puede orar a Dios. No es tanto su actitud física, sino su actitud de corazón. Así es que puede hacerlo de rodillas. Algunas personas se arrodillan con su Biblia, buscan algunos pasajes, meditan en esos pasajes, algunos salmos, se enfocan en algún tema preciso de la oración, se agarran de algún versículo con una promesa, pero en realidad orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo y decirle realmente lo que hay en su corazón. Aunque en la oración modelo, hablando del Padre Nuestro que conocemos, Jesucristo dio una guía para hacerlo. Él dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Algo así como escribir una carta dirigida al Padre. ¿A quién va dirigida esa oración? Al Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza a alabar a Dios. Ok, bien. Introduce dirigiéndose al Padre y empieza a alabar a Dios. Sigue con adoración, agradecimiento. Entonces, como decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. El Salmo lo dice claro, en todo tiempo. El que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor. Así es que hemos de alabar al Señor como todos los días, que lo alaben todos los pueblos. Los pueblos te alaben, en ti, oh Jehová, está la salvación. O sea, se ensalza al Señor, se alaba al Señor, porque Él es el grande, Él es el poderoso. A Él es el que está hecha la petición, es como una solicitud que usted está haciendo al Señor. De Jehová realmente son sus misericordias. El perdón viene de Dios. Y en el caso de la oración del profeta Daniel, dice él, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, los reyes, los príncipes, nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Oiga bien, el propio profeta Daniel dice, contra ti hemos pecado. Tiene que haber un reconocimiento de nuestra condición de impotencia ante la situación y que realmente es Dios, el grande, el poderoso. Dice que debemos de dar siempre gracias a Dios por todos, de acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de orar en todo tiempo y dar gracias a Dios en todo momento y por todo. Entonces, ¿cuál es el significado de Efesios capítulo 6, versículo 18, donde parece que dice que hay que hacerlo con súplica? Bueno, dice que hay que orar en todo tiempo, con toda oración, con súplica en el Espíritu, y perseverar y suplicar. O sea, tiene que haber realmente una humillación al yo rendirse ante el Padre y que Él haga su voluntad. Una vez que nosotros hemos alabado, adorado a Dios a través de la oración, tenemos que confesar nuestra falta, nuestras limitaciones. Hemos de dar gracias a Dios por toda la misericordia, por su perdón, por su bondad. Y después en súplica, reconociendo que Él es el Todopoderoso, nos humillamos ante Él. Y ahora sí,
hacemos la súplica: Padre Celestial, esta es mi situación, necesito tu ayuda, necesito que tú intervengas, necesito tu poder, necesito que me levantes, como decía el salmista, del hoyo cenagoso, del pozo cenagoso, y que pongas mi pie sobre la peña. Oh Señor, glorifica tu nombre. Y entonces usted puede tener una experiencia especial de adoración, en alabanza, en súplica, en ruego. ¿Y sabe qué? Dios habita en el corazón humilde y humillado. El que se humilla ante el Señor, dice la Biblia, será ¿qué? Ensalzado. Así es que este es el proceso, podemos decir, aunque no hay una fórmula exacta, usted tendrá que tener sus propias experiencias. Comenzamos con alabanza y adoración, agradecimiento a Dios por su bondad hacia nosotros, luego confesamos nuestras faltas y limitaciones y después agradecemos a Dios por su perdón. Concluimos con las súplicas, dando a conocer a Dios nuestros pedidos, mientras procuramos tener una actitud de sumisión y confianza en el poder divino. Y para concluir la oración, tiene que ser sellada diciéndolo en el nombre de Jesús. Usted puede ponerle en el nombre poderoso, en el nombre maravilloso, y usted suelte su corazón, alabe al Señor, bendígalo, humíllese ante Él, dice, humillaos ante la presencia del Señor, y Él dice, os exaltará. Esta es la fórmula para orar. Esta ha sido parte de la lección de esta semana. Ha terminado con esta alabanza de adoración. Terminemos esta lección, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición al meditar y estudiar la conclusión. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana! En realidad, la lección, la oración, el corazón de arrebatamiento nos ha mostrado que es Dios el que pondrá en nosotros el querer como el hacer, el arrebatamiento por medio del Espíritu que recibamos a través de la oración. Tú y yo solo tenemos que venir a Él. Tenemos que traerle todas nuestras necesidades y entonces, y solo entonces, Él hará. Presenta a Dios tus necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No puedes obligarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Dios sabe todo, pero tenemos que ir a Él para tener comunión con Él. Traer todo a Él va a representar que nosotros nos rendimos a Él, entonces Él toma el control y endereza nuestros pasos. Llévale a Él todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa es demasiado grande para Él, no la puede soportar. Él tiene los mundos que gobiernan todos los asuntos del universo. Ninguna cosa de alguna manera afecta nuestra paz, es tan pequeña que Él no la note. Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe todo, Él tiene cuidado del ave, de la hormiga, del pájaro, hasta del caballo que corre ya en el campo. Así es que Jesucristo hará las cosas por nosotros. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan claras y plenas como si no hubiera otra alma sobre la tierra a quien brindar su cuidado. Otra alma por la cual hubiera dado su Hijo amado. O sea, por ti o por mí o por cualquier persona, Dios se entregó. Si aún un pecador hubiera sido el que necesitaba a Cristo, por uno hubiera muerto el Señor. Esta semana aprendimos lecciones poderosas. Por ejemplo, estudiamos la oración y el reavivamiento allá en el libro de los Hechos. Descubrimos que cuando cayó la lluvia temprana, en el tiempo del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, en oración, en coinonía espiritual. Y Dios, viendo las condiciones, entonces mandó la lluvia temprana y se convirtieron 3.000, 5.000 por el poder del Espíritu Santo. También descubrimos que la vida de oración de Jesús no fue egoísta. Él oró por Simón Pedro, oró por la unidad de los que habrían de creer en el futuro. Eso eres tú y soy yo. Y también oró allá en el Getsemaní, mientras él estaba entregando su voluntad al Padre para ser sacrificado para salvación de nuestros pecados. También aprendimos que orando juntos es mejor que orar uno solo.
Orar solo está bien, pero donde están dos o más reunidos en su nombre, allí está Dios en medio de ellos. Y cuando la iglesia ora unida, puede romper cadenas, puede abrir puertas, puede romper las puertas y los cerrojos de hierro y de bronce. ¿Y qué diremos de lo que aprendimos acerca de nuestra libertad? Comprendimos que Dios nos ha dado libertad. Nosotros podemos escogerlo a Él para que Él intervenga en nuestras cosas o verlo de largo. Tú escoges, yo escojo. Pero ¿saben qué? Disfrutamos de la oración efectiva. Dios nos mostró que podemos dirigirnos al Padre con libertad. Podemos alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, reconocer nuestras limitaciones, confesar nuestros pecados y suplicar por su ayuda para liberar nuestras almas. Esta fue la lección de esta semana. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 3 con el título que es La Palabra, el fundamento del reavivamiento. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.